Para modificar la topografía del terreno que vamos a utilizar, lo único que debemos hacer es en áreas de terreno. Hay dos formas. En áreas de terreno podemos elegir qué tipo de terreno queremos que sea el área que vayamos a seleccionar. Por ejemplo, yo quiero esta de acá, entonces yo voy a delimitar el polígono de mi terreno y le doy doble enter. De esa manera me crea el polígono según la topografía que ya estaba debajo. Pero si nosotros quisiéramos modificar un elemento para hacerlo más alto, se puede, porque tenemos puntos en las aristas del perímetro. Entonces, esto nos va a servir mucho para poder emplazar nuestro elemento, nuestro objeto arquitectónico en una topografía que se acople a la realidad. Porque no siempre la topografía que encontremos aquí va a ser la topografía que vaya a estar real del levantado que tenemos. Entonces, por ejemplo, varía un poco de la topografía real que tenemos en Revit, por ejemplo, y cuando lo metemos aquí al modelo, generalmente sí queda con la topografía original, pero a veces hay elementos que están más altos y entonces el objeto arquitectónico queda enterrado o al revés, el terreno está cóncavo, entonces hay partes del objeto arquitectónico que quedan en el aire. Por eso es que para poder modificar el terreno de una manera que quede exacta como lo tenemos en Revit, creamos un polígono y sobre ese polígono podemos ir modificando la topografía hasta que nos quede de la misma manera que tenemos en Revit. Sin embargo, esto también nos va a servir mucho a la hora de pasarlo al Lumion. Porque cuando lo pasamos al Lumion no es recomendable dejar el terreno en InfraWorks. Entonces, ¿cómo hacemos para poder prescindir del terreno en Lumion? Solo en Lumion modificamos el material de este terreno y lo hacemos invisible. De esa manera, cuando nosotros emplazamos nuestro verdadero objeto arquitectónico, va a quedar delimitado por el área del polígono, todos los lados, pero esto va a beneficiarnos porque al ser invisible el terreno podemos ubicar algunas otras cosas ahí, como vegetación que a nosotros nos beneficie en el proyecto y no tener que depender precisamente de una grama que se va a crear por ese terreno. Entonces cuando lo pasamos al Lumion es mejor dejarlo sin el terreno para que nosotros podamos emplazar el nuestro en ese mismo lugar. Si nosotros quisiéramos modificar esta parte del terreno, igual también podemos irnos a coberturas y podemos crear un área. Doble enter para crear el área y tenemos el área. Entonces aquí podemos jugar con las alturas del terreno para que este mismo se acople a lo que nosotros necesitamos.